Las 7 de la mañana con 8 minutos, nos vamos a esta entrevista importante. Estamos acompañados de Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Tenemos bastantes temas, así que vamos a tratar de concretar todos estos temas en esta entrevista. Don Mario, gracias por estar en el sistema RTP, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Irgen, un placer estar en tu programa. A ver, vamos desglosando todos los temas que tenemos preparados en esta entrevista. Y uno de los temas importantes que quisiera que usted desde el Servicio de Impuestos Nacionales pueda aclarar es esta denuncia que hace Fernando Camacho, el actual gobernador en Santa Cruz, quien dice que Impuestos Nacionales, o el gobierno en realidad, a través de su brazo operativo de Impuestos Nacionales, ha empezado a perseguirlo. Claro que hay algún contexto importante porque los medios, cuando viene el gobierno de transición, los medios identificamos de que quien entra a la presidencia de Impuestos Nacionales es justamente una persona que en las empresas de Fernando Camacho cumplía la labor impositiva. Entonces, eso es lo que le llamó la atención a los medios de comunicación y lo mencionamos en su momento. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, don Mario, con referencia a lo que dice Fernando Camacho? Bueno, Irgen, la administración tributaria tiene que administrarse, si se quiere, como una empresa privada. ¿Por qué? Porque es la entidad que genera recursos para el Estado boliviano y resulta que esos recursos, hoy día el electo gobernador que hoy día se queja y plantea amedrentamiento, va a recibir recursos como gobernación justamente de los impuestos que recauda el Servicio de Impuestos Nacionales, así como también las alcaldías, las universidades y por supuesto nuestro gobierno. Si tendríamos que, por eso yo planteé en algún momento que el secreto bancario que está en el Código Tributario, en el artículo 67, yo había planteado hace ya mucho tiempo atrás, el año 2016, que se levante eso, porque lamentablemente nosotros como Impuestos Nacionales no podemos hablar de manera específica sobre un contribuyente, ¿no? Pero en este caso voy a responder porque el artículo 67 ha sido, en el caso particular de su denuncia, el señor Camacho ha levantado ese artículo 67 porque lo ha publicitado a través de la prensa haciendo la denuncia. Resulta, Irgen, que yo ya en la rendición de cuentas final que realicé justamente este año en enero, yo había hecho conocer a la opinión pública y estamos trabajando en procesos administrativos que se están iniciando, en este caso a los funcionarios de Impuestos Nacionales. Como tú bien lo has dicho, el presidente de Impuestos Nacionales en el gobierno de facto era el señor Mario Nava. ¿Quién lo puso a Mario Nava? Como lo has señalado, Luis Fernando Camacho. Y este señor Nava era pues el gerente tributario de sus empresas, de una de sus empresas grandes, ¿no? Y por supuesto, por algo han tenido que colocar o presionar para que sea el presidente. Y la respuesta es que, por ejemplo, anularon 3 fiscalizaciones de las que estaba iniciando Impuestos Nacionales a empresas de este señor Camacho, y lo anularon. ¿Y quién ordena eso? El presidente de Impuestos Nacionales, conjuntamente pues el gerente de fiscalización. Anulan 3 fiscalizaciones y en mi gestión, indagando, nos enteramos de esa anulación, por eso son los procesos administrativos a los funcionarios y ahora hemos vuelto a generar las mismas fiscalizaciones, ¿no? A 3 empresas. Eso ahora, quiere decir, don Mario, que estas fiscalizaciones se habían iniciado mucho antes de que Fernando Camacho sea, digamos, el líder de una movilización en octubre, cuando don Fernando Camacho era un X, digamos. Exactamente, mucho antes, ¿no? Entonces anularon y sorpresa, ¿no? Y nosotros al establecer eso hemos reencauzado, hemos reactivado esas fiscalizaciones porque tiene que concluir pues, la fiscalización, o sea, porque si no, no habría el tema de la equidad y la universalidad, ¿no? Es decir, a unos sí la fiscalización y a otros no, porque son políticos o que tienen llegada, como en este caso a ese presidente, anularon y no corresponde. Ahora, también
tenemos hoy día, evidentemente, se ha notificado una fiscalización a Luis Fernando Camacho, pero no es porque haya una orden de parte del gobierno. Nosotros en la administración tributaria, y hay que decirlo también, en el gobierno de facto, con la presidencia de impuestos con este señor Nava, desmantelaron una unidad que yo había creado el año 2016, que se llama Estudios y Gestión de Riesgos. ¿Qué función tiene esta unidad? Uno, estudios, genera información estadística de lo que hace la administración tributaria en términos de recaudación de todos los impuestos. Por otro lado, gestión de riesgos se ocupa justamente de hacer un análisis del comportamiento tributario de todos los contribuyentes, y a partir de ese análisis técnico, que además está certificado por la ISO, y por otro lado también tenemos el apoyo inclusive de una institución internacional, en el cual nos han dicho está muy bien este procedimiento de hacer el análisis de manera objetiva en base a estadísticas, en base a datos. Ahí determinan que hay una desviación, pues, en la denuncia que hace el señor Luis Fernando Camacho, hay una desviación respecto a su comportamiento tributario. Y de manera técnica, los funcionarios de esa área establecen y dicen aquí hay un problema y tienen que entrar a hacer la fiscalización. Y esa área justamente recomienda, pues, que se inicie la fiscalización, y se ha notificado justamente para que se haga la fiscalización del impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades, que son los tres más importantes impuestos que recauda para el Estado boliviano. Ahora, su denuncia no tiene asidero, porque es una determinación técnica que ha hecho la unidad de gestión de riesgos, y además nosotros en la gestión tenemos que realizar más de 10.000 casos. A la fecha ya hemos terminado en fiscalizaciones de enero a marzo, más de 2.500 casos de fiscalización, con reparos en total de más de 20 millones de bolivianos que ya han ingresado al TGN, ¿no? Entonces, esta denuncia no corresponde, porque ha sido determinado por un área, y por supuesto, en el marco de las competencias que tiene Impuestos Nacionales, tiene que hacer pues la fiscalización, y hoy día se le ha generado al señor Camacho, como él mismo lo ha señalado, por eso digo, él ha roto el tema de la confidencialidad, porque nosotros somos respetuosos de la norma, y lo que estoy haciendo en este momento es simplemente responderle al señor Camacho que se ha determinado una determinación o una desviación en su comportamiento tributario, y ahora los profesionales del área de fiscalización determinarán si es verdad o no es verdad, haciendo la auditoría tributaria, ¿no es cierto? Y si obviamente hay desviación, Impuestos Nacionales le hará conocer también los actuados necesarios, como son la vista de cargo o la resolución determinativa, con una deuda. Y si no existe deuda, también se va a notificar indicando de que no hay deuda. Pero uno no se puede escudar en el tema de decir, me están haciendo persecución política. No se lo está sancionando todavía, solo se está fiscalizando. Se está fiscalizando, ¿no? Entonces él tiene que entregar toda la información, y ahí obviamente el auditor de manera técnica, profesional, va a hacer pues la evaluación correspondiente y va a establecer lo que corresponda. Pero esto no puede ser objeto de señalar, me están persiguiendo. Entonces, todos los contribuyentes que no somos políticos, que no son políticos, estarían diciendo, me están persiguiendo, ¿por qué me están haciendo fiscalización? No, es una competencia que tiene Impuestos Nacionales a través de una ley que ha emanado justamente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Bien, ahí está respondido entonces la parte que le corresponde al gobierno con referencia a esta acusación que hacía Luis Fernando Camacho en las últimas horas. Cambiamos de tema, presidente. Quisiera que hablemos acerca de las recaudaciones. Estamos ya en el mes de abril y seguramente ustedes como Impuestos Nacionales ya tienen un informe de cómo están las recaudaciones en los 3 primeros meses de este 2021. Bueno, Irene, es una satisfacción y es primicia este dato, y como te señalaba, el buen trabajo que estamos realizando en Impuestos Nacionales al haber reorganizado la entidad con todo lo que hicieron, destrozaron la entidad los del gobierno de facto a través de su presidente Nava. Nosotros hemos reorganizado y estamos nuevamente reencauzando, si se quiere, el trabajo técnico
que debe tener una administración tributaria, como señalan en todas partes del mundo. Nuestras recaudación, Irgen, son muy buenos. Y eso es obviamente bueno para el país. En el mercado interno, que es lo que se ocupa de impuestos nacionales, es decir, recaudar el IVA, el IT, el IUE, el impuesto al RCIVA y otros impuestos, hasta el mes de marzo, al primer trimestre, hemos recaudado 5.826.4 millones de bolivianos. Y nosotros teníamos una meta asignada de 5.622, es decir, hay un crecimiento del 3.6%. Se ha cumplido la meta. 5.826.4 es la recaudación que tiene impuestos nacionales y hay un crecimiento. Y lo importante, Irgen, que antes estaba ralentizado la economía, había un problema económico el año particularmente 2020, y hoy día creo que nuestra economía se está reactivando y el indicador que un poco señala también ese hecho de ese crecimiento, de esa reactivación económica, es justamente el pago del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, hasta este primer trimestre, hemos llegado a recaudar 2.638 millones de bolivianos y teníamos una meta de 2.458 millones de bolivianos, es decir, hemos recaudado el 107.3%. Quiere decir que el impuesto al valor agregado ha generado un crecimiento del 7.30%. Eso implica que la economía nuevamente se está dinamizando y esto es a consecuencia justamente de las medidas que ha lanzado nuestro gobierno, como por ejemplo el tema del bono del hambre y por otro lado el tema del impuesto al IVA devolución. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo está la devolución? Entiendo que se está todavía devolviendo a la gente estas facturas que se presentan. ¿Cuál es la evaluación que se hace con referencia a este tema? Está siendo positiva, ¿no? Tenemos hasta la fecha, por ejemplo, en el REIVA, más de 3.000 beneficiarios del REIVA y por supuesto hoy día está aperturado el sistema para que puedan registrarse todos los trabajadores, tanto del sector público, del sector privado, los jubilados, así como también los trabajadores cuentapropistas o trabajadores independientes, como los transportistas, los gremialistas, y básicamente son aquellos que generan o tienen un salario igual o menor a 9.000 bolivianos y tienen dos modalidades de registrarse en impuestos nacionales: para solicitar la devolución del 5% de manera manual, que lo deben presentar las facturas a través del sistema hasta el 5 del mes siguiente, o en su caso la forma automática, que nosotros ya a partir del 27 del mes siguiente, es decir, de enero, devolvemos en febrero, y si fuera automático, a partir del 27 nosotros empezamos a devolver los dineros. Ahí nos está yendo también bastante bien. Obviamente que el ciudadano tiene que presentar sus facturas si es manual o si es automática. Nosotros generamos en este caso el formulario 211 y procedemos al abono a las cuentas que están habilitadas por los beneficiarios en diferentes entidades financieras del país, y hoy día ya tenemos haber devuelto más de 800.000 bolivianos. Por supuesto que eso va a ir creciendo porque hay difusión de la información para que ese trabajador pueda inscribirse en impuestos nacionales como beneficiario, y creo que estamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Y por otro lado, como te decía, la dinamización de la economía es que en el año 2020 el sector, particularmente por ejemplo de la construcción, reclamaba y decía no nos pagan, y obviamente se paralizaron las obras. Hoy día se han reactivado, es decir, están nuevamente continuando las obras, y por la información que tenemos también ya están recibiendo los pagos de parte del gobierno y también de los gobiernos, en gran parte de los gobiernos subnacionales, y obviamente esas empresas constructoras están empezando a recibir recursos y por supuesto empezando también lo que le corresponde al Estado
como impuestos. Entonces hay una dinamización de la economía y particularmente con la inversión que está haciendo nuestro gobierno, la inversión pública, obviamente que está mejorando la economía y eso se nota con el indicador del impuesto al valor agregado, es decir, la gente ya tiene platita en el bolsillo para poder comprar sus insumos, sus bienes y por supuesto también eso va generando estabilidad en el trabajo porque las empresas están recibiendo recursos, están haciendo nuevas obras y eso se nota en la recaudación, ¿no? Es decir, tenemos una recaudación importante, 3.6% hemos mejorado respecto a nuestra meta y en el caso del impuesto al valor agregado, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2020 se recaudó 2.472.7 millones de bolivianos y nosotros en esta gestión 2021 hemos recaudado 2.638.30%, es decir, hay un crecimiento del 6.7% con relación a la recaudación que se generó en el primer trimestre del año 2020. Y como te señalaba, respecto a la meta que nos ha asignado el Ministerio de Economía y que está además aprobado por la Asamblea Legislativa, hemos recaudado justamente esos 2.638.20 y nuestra meta 2.458.10, hay un crecimiento del 7.3%, ¿no? Eso es bueno porque estos recursos justamente ayudan pues a nuestro gobierno a atender las necesidades más importantes que tiene nuestro país, como es por ejemplo el tema de la pandemia del COVID-19 y obviamente escuelas, infraestructura, los salarios de los médicos, los salarios de los maestros, de los policías, de los militares, de los servidores públicos, no solamente trabajadores del nivel central, sino que también de las gobernaciones y de las alcaldías y de las universidades. Por eso yo planteaba en mi rendición de cuenta inicial, por ejemplo, que aquí tienen que entender quienes hoy día han sido elegidos o van a ser elegidos este domingo, gobernadores, alcaldes, tienen que ayudar a la administración tributaria porque como quien dice, la caja grande es impuestos nacionales de absolutamente todo el aparato estatal. Cuando hablo de aparato estatal estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las gobernaciones y de las alcaldías. Y obviamente el señor Camacho, electo gobernador, va a recibir dinero de la administración tributaria por mandato de la ley, ¿no? Y no tiene que escudarse, tiene que mostrar la información, como dice ese refrán, el que nada tiene, nada teme. Y por supuesto, todos los contribuyentes somos o son iguales ante la ley. O sea, no podemos nosotros decir a este sí, a este no, porque si no, nosotros tenemos más de 10.000 casos que fiscalizar. Todos tendrían que decir hay una persecución. No hay persecución, aquí se hace de manera técnica y en este caso nuestra unidad de gestión de riesgos hace ese trabajo que el año 2020, por instrucciones de alguien seguramente, anularon ese trabajo. Hoy día lo hemos reactivado porque justamente queremos una administración clase mundial, como plantea, por ejemplo, un organismo internacional, es decir, gente que conoce materia tributaria, se hace el análisis y de manera objetiva. Si tenemos que entrar a fiscalizar, tenemos que entrar, o sea, no podemos colocarnos una venda y decir, no, yo no hago esto porque no me corresponde. Es un área técnica la administración tributaria que el año 2020 la destrozaron y justamente estamos organizando y creo que ya lo hemos logrado y por eso son los resultados, el trabajo que se está haciendo en impuestos nacionales. Yo agradezco a los servidores públicos de la administración tributaria por ese esfuerzo, por lograr buenos resultados, porque estos resultados no son para la administración tributaria, ¿no? Son para el Estado, para el pueblo boliviano, que hoy día requiere pues recursos en diferentes ámbitos, particularmente en el tema de la salud con esta crisis sanitaria mundial como es el COVID, y nuestro país también requiere de los recursos para comprar vacunas y otros medicamentos que se requiere justamente para ya, digamos, frenar este contagio del COVID, ¿no? Bien, Mario, le agradezco mucho la gentileza de habernos aceptado esta entrevista. No, a ti.